Hola, hoy vamos a aprender sobre logaritmación. ¿Qué es logaritmación? Logaritmo es el exponente de una potencia con cierta base. Aquí tenemos la expresión logaritmo. Logaritmo en base b de a es igual a c. Esta es la forma correcta de nosotros mencionarla. Donde b es la base del logaritmo, a es el argumento o antilogaritmo y c es el logaritmo. Y esto es verdad si solo si b a la c es igual a a, donde b es la base, c el exponente y a la potencia. Entonces, con el logaritmo, ¿qué estamos encontrando? El exponente de una potencia. B elevado a la c es igual a a. Logaritmo. Una potencia la podemos escribir en forma de raíz y logaritmo, obteniendo así partes diferentes de la misma. Con la potencia encontramos el resultado, con la raíz encontramos la base y con el logaritmo encontramos el exponente. Muy importante poder nosotros comprender que estas tres operaciones están entre ellas enlazadas o son entre ellas familiares. Sigamos revisando. Miremos la siguiente potencia. 3 a la 2 es igual a 9. ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9. Eso como una potencia. Como una raíz, ¿cómo sería? Raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Porque 3 por 3 es 9. Ahora como logaritmo sería logaritmo en base 3 de 9 es 2. Con la potencia encontramos el resultado, con la raíz encontramos la base y con el logaritmo el exponente. Logaritmo en base 3 de 9 es 2. Aquí tenemos otro ejemplo. 5 a la 3 es igual a 125, porque 5 por 5 por 5 es 125. Lo podemos ver como una raíz. Raíz cúbica de 125 es 5. Y como logaritmo, logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3. Porque 5 a la 3 es 125. Siguiente ejemplo. Potencia, 7 al cuadrado es igual a 49. 7 por 7, 49. Como raíz sería, raíz cuadrada de 49 es igual a 7. Y como logaritmo, logaritmo en base 7 de 49 es igual a 2. Con el logaritmo que estamos encontrando, el exponente de una potencia. ¿A qué será igual el logaritmo en base 2 de 64? Muy bien, podemos empezar a buscar el número. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que el número 2 multiplicarlo por el mismo la cantidad de veces necesarias hasta llegar a 64. Empecemos. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. ¿Cuántas veces utilicé el 2? 6 veces. Es decir, logaritmo en base 2 de 64 es igual a 6. Otra forma de verlo es tomar el número 64 y dividirlo entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque es logaritmo en base 2. Todo depende de la base. Si nosotros dividimos 64 entre 2, mitad 64, 32, mitad 16, mitad 8, mitad 4, mitad 2. ¿Cuántas veces utiliza el 2? 6 veces. Por lo tanto, el logaritmo de esta expresión es igual a 6. El logaritmo en base 2 de 64 es igual a 6. ¿Por qué? Porque 2 a la 6 es igual a 64. 2 a la 6 es igual a 64. Como pueden notar, lo hicimos de dos maneras diferentes. Uno, empezamos a multiplicar, debemos sabernos las tablas de multiplicar y empezamos a multiplicar el número, la cantidad de veces hasta llegar al resultado. Otra alternativa fue dividir el número que nos dan, lo dividimos entre la base que nos están expresando. Revisemos otro ejercicio. Logaritmo en base 3 de 81, ¿cuánto será? A ver, hagamos primero
multiplicaciones. Como es en base 3, ¿cuántos 3 necesito? 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. 4 veces. Ahora hagamos la división. Vamos a dividir 81 entre 3, las veces que sean necesarias hasta llegar a 1. Ahí está. 81 dividido en 3, 27. 27 dividido en 3, 9. 9 dividido en 3, 3. 3 dividido en 3, 1. ¿Cuántas veces lo hicimos? 4 veces. Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de 81 es 4. ¿Por qué? Porque 3 a la 4 es igual a 81. Recuerden que pueden colocarle pausa al video para devolverlo y poder repasar cada ejercicio. Continuemos. Vamos ahora a revisar las propiedades. Revisemos cada una de ellas. Primera propiedad que podemos analizar. Logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Es decir, todo número que tengamos una base y sea 1, su exponente es 0. Esto lo vimos en potenciación. Todo número elevado a la 0, excepto el 0, es igual a 1. Entonces, logaritmo en base 3 de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la 0 es 1. Logaritmo en base a de 1 siempre da 0. Porque los números, excepto el 0, si lo elevamos a la 0 nos da 1. Siguiente propiedad, logaritmo en base a de a es igual a 1. ¿Será que esto tiene lógica? Claro que sí. Recuerde que lo expresamos como potencia. Miremos el ejemplo. Logaritmo en base 5 de 5 es 1. ¿Por qué? Porque 5 elevado a la 1 es 5. 5 elevado a la 1 es 5. Revisemos la siguiente propiedad. Logaritmo de una multiplicación. Logaritmo en base a de b por c. Logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c. Revisemos el ejemplo. Logaritmo en base 2 de 8 por 32. Yo lo puedo expresar como logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 32. Es decir, que el logaritmo de un producto se convierte en una suma. Interesante. Logaritmo de un producto se convierte en una suma. Ahora resolvemos. Logaritmo en base 2. Al lado izquierdo tenemos 8 por 32 da 256. Pero a la parte derecha continuamos logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 32 y vamos a resolver para poder encontrar que es igual. A la parte izquierda es 8. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 8 es 256. Pero a la parte derecha, logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 es 8. Y logaritmo en base 2 de 32 es 5. ¿Por qué? Porque 2 a la 5 es 32. Como podemos ver, es una igualdad. Entonces, el producto lo podemos convertir en una suma. Ahora miremos el logaritmo de una división o un cociente. ¿A qué es igual? Se convierte en una resta. Logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c. Muy importante cada propiedad. Vámonos con el ejemplo. Si yo tengo logaritmo en base a de 32 dividido en 8, lo podemos separar como logaritmo en base 2 de 32 menos logaritmo en base 2 de 8. Resolvemos eso. Logaritmo en base 2 de 32. ¿Cuántas veces debo multiplicar el 2 para que me dé 32? Y logaritmo en base 2 de 8. ¿Cuántas veces debo multiplicar el 2 para que me dé 8? Y efectivamente, vamos a encontrar la siguiente respuesta. Al lado izquierdo, yo puedo hacer la división. 32 dividido en 8 me da 4. Y vamos a encontrar que la respuesta correcta es, a la parte derecha, logaritmo en base 2 de 32 es 5.
Logaritmo en base 2 de 8 es 3 y 5 menos 3 es igual a 2. No olviden que pueden colocar pausa y revisar cada uno de estos logaritmos. Ya vimos anteriormente cómo podemos encontrar el logaritmo de una expresión. Siguiente propiedad, logaritmo de una potencia. ¿Qué dice la propiedad? Si yo tengo un número n multiplicado por un logaritmo, ese n se convierte en la potencia de b, logaritmo en base a de b elevado a la n. Revisémoslo. Aquí tengo 2 por el logaritmo en base 3 de 9. Yo lo puedo escribir como logaritmo en base 3 de 9 a la 2. O sea, logaritmo en base 3 de 81. Entonces debemos buscar un número tal que 3 elevado a qué número me da 81. ¿Cuántas veces debo multiplicar 3 por el mismo para que me dé 81? Y efectivamente ese número es 4. 3 por 3 por 3 por 3 me da 81. Logaritmo de una potencia. Muy bien, hemos realizado las propiedades del logaritmo. No olvide realizar las actividades con la ayuda de tus padres.